corta para este momento y quiero introducirlos en un momento de lo que Dios puede hacer con la naturaleza que Él ha creado. Y vemos a través de los animales, a través de la misma naturaleza, cómo Dios obra de una forma sobrenatural. Y todo en las manos de Dios tiene procesos, tiene renovaciones. Y me encanta el proceso o la renovación que hace el Señor en este animal llamado el águila, que es una de las aves, ¿sí?, que tiene más longevidad. Dice que aproximadamente el águila dura 70 años de vida, pero cuando llega a su mitad, más o menos, un promedio de 40 años, tiene que tomar una decisión radical de morir o de entrar en un proceso de renovación. ¿Por qué? Porque cuando llega a su mitad de vida, este animal que es longevo tiene que claudicar con su pico, tiene que claudicar con sus garras y tiene que claudicar con sus plumas, que posiblemente a los 40 años de vida ya no le sirven para nada. Y la idea es tomar esta decisión: muere o prosigue, pero para proseguir tiene que hacerle un proceso de renovación a su cuerpo físico. Y dice que este animal toma la segunda opción del proceso de renovación. Y dice que vuela a lo más alto de la cúspide y se encierra en la roca por 150 días. Y allí comienza el proceso de quitarse su pico, literalmente con golpes con la roca, hasta que cae. Y cuando nace el nuevo pico, con ese mismo pico se comienza a quitar las garras, las uñas, porque ya están encorvadas y no puede tomar el alimento. Y hace el proceso con sus garras. Igualmente termina quitándose las plumas que ya están viejas y pesadas, las cuales no las deja volar para lo que quiere surcar. Y en este proceso del águila dice que al terminar 150 días, aproximadamente 5 meses, dice que vuelve a salir para enrumbar y surcar los aires para vivir 30 años más. Pero esto que estoy hablando del proceso del águila se hace para poder ir más allá de lo que este animal desea ir. Él no se rinde en el proceso, al contrario, él toma el proceso, hace la renovación del proceso para volver a surcar los aires. Algo similar el Señor hace con la naturaleza. Decía esta mañana, el Señor coloca en medio de la naturaleza tiempos y hay una meteorología donde podemos ver las estaciones como la primavera, como el verano, como el otoño y como el invierno. 4 etapas que tiene de proceso nuestra naturaleza, en las cuales nos permite poder tener diferentes clases de climas en estas 4 estaciones. Todo esto requiere de ¿qué? De un proceso para una renovación, que es lo que se busca al final de todo proceso. Pues déjeme decirle que el Señor quiere hacerlo igualmente con cada uno de nosotros. Nacemos, crecemos, reproducimos y algún día tendremos que morir, pero dentro de estas facetas de la vida del ser humano, nosotros también vamos a tener un tiempo de proceso y de renovación si queremos desear llegar a la meta final. He querido titular la enseñanza de esta noche: el renuevo hace brotar vida. ¿Cómo es el título? El renuevo hace brotar vida. Y para esta ocasión quiero tomar la porción de la palabra del profeta Isaías en su libro, en el capítulo 44, versículo 1 al versículo 8. Vamos a estar leyendo la palabra que reza allí del profeta Isaías en su libro. Recordar que es uno de los profetas mayores y es el libro que está constituido por 66 capítulos, pero hoy vamos a tomar el capítulo 44 para plasmar la enseñanza de esta ocasión. Dice la escritura, y leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y por la bendición de su Santo Espíritu. Isaías 44:1. Ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú
Jezreel, a quien yo escogí. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre su generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá, yo soy de Jehová. El otro se llamará del nombre de Jacob. Y otro escribirá con su mano a Jehová y se apellidará con el nombre de Israel. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero. Y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anunciéles lo que viene y lo que está por venir. No temáis, ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Padre, en tu nombre hemos leído tu palabra a tu pueblo en esta hora. Pido que a partir de este momento, en estos minutos que sé que tú nos estás regalando, esta palabra sea penetrada en nuestros corazones y que podamos vivirla como testimonio en nuestro caminar. Bendigo, Señor, el remanente que ha venido en este lugar para esta ocasión, y que la palabra sea como ese bálsamo que llega en la profundidad de nuestros corazones y que la podamos experimentar en nuestro diario vivir. Te lo pido a ti, Señor, ahora y para siempre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Isaías, el profeta, nos da una connotación profunda de lo que está hablando de ese único Dios, haciendo una referencia profunda. Y me encanta porque cuando vemos el versículo 1 y el versículo 2, dice que usa varios términos para referirse a lo que es su pueblo. Y comienza diciendo, siervo mío. Y habla también y le dice, escogido. Y usa una terminología de palabras que expresan el cuidado de Dios hacia su pueblo en todo tiempo, incluso en los días difíciles que estaba pasando el pueblo de Israel en esta escritura. Hay mensajes que vamos a encontrar muy repetitivos, muy continuos en la escritura, y uno de ellos es no temas. Lo recita por allá Josué muchas veces en el primer capítulo, pero esta frase, no temas, está muy concurrida, está muy repetitiva. Mensajes que daba a su pueblo antes de los desafíos peligrosos que fácilmente le podían aparecer el temor en el diario vivir, y de esto poder impedir el avance para conseguir las conquistas diseñadas por Dios para su pueblo. Necesita estar recordando esta palabra. Pero vemos en el versículo 3 y en el versículo 4, y allí entabla el momento histórico de Israel. Era difícil, estaba pasando por un caos absoluto. No era la mejor temporada de Israel. Y allí, bajo el reinado de uno de los peores reyes de la época, del rey Manasés, estaba haciendo el pueblo idolatría, estaba metido en el paganismo, en el ocultismo, y este rey estaba dejando que esto llegara a su pueblo. Un rey malo. Dice la tradición rabínica judía que este rey Manasés fue el que mandó a cerrar el cuerpo del profeta Isaías, que estaba hablando en este momento. Lo asesinó de una forma macabra, de una forma horrible. Cerró su cuerpo, lo atravesó y fue asesinado. Entonces, cuando estamos mirando esta historia del pueblo de Israel, vemos cómo el pueblo de Israel estaba en una sequedad espiritual. Una sequedad espiritual que lo estaba llevando al borde de la muerte espiritual y estaba llevando a lo que iba a ser el cautiverio babilónico. No quedan buenas referencias de este rey Manasés.
referencia solamente de dolor, de miseria, de pesadumbre, de muerte para su pueblo, el pueblo de Dios. Y aquí la clave de esta noche es hablar de esa frase que está enmarcada en el versículo 3. Y allí nos habla de algo que se necesita para que la iglesia también entre en este proceso. Y nos habla de lo que es el renuevo. Estaba hablando el Señor a través de la palabra y estaba colocando ya esta frase en nuestro corazón y en nuestro espíritu. Ahora podemos hacernos la pregunta: ¿qué significa el renuevo? Es la acción de renovar algo, de cambiar algo dentro de un proceso. Pero lo quise buscar un poquito más profundo el significado, y de una forma en el área de la agronomía, que es la que estudia el campo, la tierra. Esta palabra de renuevo se dice que es el tallo que brota de un árbol o de una planta después de podado o cortado o quemado, inclusive. En esta forma, eso es lo que significa a grosso modo la palabra renuevo que vamos a estar trabajando en esta noche. El título de la enseñanza, recuerde que es el renuevo hace brotar vida. Y en esta dinámica quiero que hoy pronuncie conmigo esta palabra. Diga procesos. Una vez más, diga procesos. Procesos que a nadie nos gusta, pero que tienen que estar a la orden del día. El proceso a nadie le va a encantar. Todo el mundo quiere llegar a los objetivos sin tener un proceso. Y estábamos hablando en la introducción de la enseñanza de este animal longevo como es el águila. Y nos decía la introducción que este animal tenía que entrar en un proceso para poder renovar su cuerpo. Y que este animal tenía dos salidas: morir a su mitad de vida o hacer un proceso de renovación para vivir los últimos 30 años. Desde luego, siendo aún un animal, tomaba la mejor decisión de su vida, que era entrar en el proceso de renovación. ¿Cuánto más usted y yo, que somos hijos de Dios, podemos capturar en nuestra mente y en nuestro espíritu que durante el proceso de la vida, de nacer, de crecer, de reproducir, de morir, vamos a tener que tener procesos para poder entrar en esa dinámica espiritual que Dios quiere? Y aquí, tomando la historia de Israel, estaba entrando en un proceso. El escritor del libro de Job nos da una enseñanza sobre lo que es el renuevo, que es la palabra que estamos hoy enmarcando para dar la plataforma de enseñanza. Y Job capítulo 14 nos dice en el versículo 7: porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún y sus renuevos no, ¿qué? Faltarán. Versículo 8: si se envejeciere en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua, ¿qué pasa? Reverdecerá y hará copa como planta nueva. Aquí nos está hablando de lo que le acontece a la naturaleza en su proceso. Aquí nos está hablando de lo que está aconteciendo en el proceso de la tierra. Y hablaba en el inicio que la agronomía lo resalta, hablando de lo que es el renuevo. Pero no solamente lo dice de una forma agronómica, sino que ahora el escritor salta en el versículo 10 a hablar lo que se tiene que hacer también en cada uno de nosotros. Y dice: mas el hombre morirá y será cortado. Perecerá el hombre, ¿y dónde estará él? Lo que quiere Dios en este tiempo es que nosotros entremos en el renuevo del Espíritu. Y está hablando en el versículo 9 que acabamos de interpretar. Y dice la palabra que al percibir el agua, lo que ha sido cortado, lo que ha sido allí movido, dice que al recibir el agua reverdecerá. Esto me está hablando a mí, a mi vida, que yo necesito muchas veces en las etapas de la vida que Dios me va a llevar, yo voy a necesitar un renuevo.
Y cuando hablamos de agua en la escritura estamos hablando de la palabra. Es ella la que nos renueva. No es la mano del hombre, no es el intelecto del hombre, no es el conocimiento humano, no es en la voluntad del hombre. El renuevo viene por parte del Espíritu de Dios. No importa la situación, no importa el problema, no importa la necesidad, no importa lo que esté sucediendo. Muchas veces vamos a ser cortados, muchas veces vamos a ser heridos, muchas veces vamos a ser vituperiados por el mal, vamos a ser señalados. Pero no tenga miedo, dice el Señor, no temas, porque Él está allí como bandera y como estandarte para proteger nuestras vidas. Y vemos a David en uno de sus salmos, en el capítulo 65, versículo 9, nos habla proféticamente con los medios naturales igualmente. Y dice el salmista, el cantor de cantores: visita la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces con el río de Dios. Lleno de agua preparas el grano de ellos, y cuando así la dispone, haces que se empape sus surcos. Ojo, agarra la naturaleza para dar la enseñanza. Hace que se empapen sus surcos, hace descender de sus canales las blandas con lluvia y bendice sus renuevos. Me encanta ese texto. Lo está diciendo un hombre que aprendió a tener intimidad con el Señor. Está hablando el cantor de cantores, está hablando el rey David, y está colocando la naturaleza para dar un ejemplo de renovación, que es lo que quiere el Señor con su iglesia. Amada del Señor, pero para que este proceso tenga reverdecimiento, como decía la escritura de Job, tiene que tener renuevo. Y el versículo 3 del capítulo 44 de Isaías, que leímos al principio como plataforma, dice: porque yo derramaré agua sobre el sequedal. Ojo, porque ahí no está regando agua sobre la pradera, está regando agua sobre el sequedal, y ríos sobre la tierra árida. Eso me representa sobre el problema, sobre la necesidad, sobre el desierto, sobre la sequedad que como hijos de Dios podemos estar pasando. Y mi espíritu derramaré sobre tu generación, y mi bendición sobre tus renuevos. El renuevo es lo que sale después de cortar, el vástago que brota de la planta cortada. Eso es lo que está hablando allí el profeta Isaías. Aún los profetas pasaron por problemas. Aún los hombres de eminencia de la época pasaron por desiertos. No importa tu grado de elocuencia o el estrato que puedas estar viviendo. Lo que sí estamos mirando a través de esta palabra es que si queremos renovarnos, tenemos que pasar por sequía. Dios no te mira en qué condición pueda estar. Puedes estar en una eminencia, puedes estar en una elocuencia, puedes estar en un nivel superior, pero si queremos renuevos, tenemos que pasar por sequías. Y ahí esa parte es la que no comulgamos ni queremos pasar. Pero yo quiero que estoy hablándole a una iglesia que conoce la palabra. Estoy hablándole a una iglesia que ha sido redimida por la sangre del Cordero. Y si estamos en esa posición de privilegio, y si estamos pasando por esa sequía, por ese desierto llamado X o Y, recuerde que Dios está dando la oportunidad. Y me encanta la frase que tengo en mi boca: no importa tan grande sea tu desierto, recuerde que Dios en el mismo desierto te hace un oasis. ¿Para qué? Para protegerte, para darte agua de vida, aún en el medio del desierto. Pero tenemos que comenzar a entender los procesos y los tiempos de Dios. El mismo Jesús pasó por el desierto. El evangelista Lucas lo registra en la escritura de este evangelio, en el capítulo 4, del 1 al 14, creo que está la narración, donde Jesús es introducido en el desierto. No se salvó el mismo Mesías, no se salvó el Hijo de Dios pasar por el desierto, cuanto más nosotros tenemos que pasarlo. La narración de Lucas es muy clara. Y dice la palabra en el capítulo 3 que dice que bajó al Jordán y tuvo el encuentro con Juan el Bautista. ¿Y a qué fue Jesús al Jordán?
a ser bautizado por Juan el Bautista. Y en el momento que llega al escenario, ¿qué le dice Juan? Yo no soy digno de desatar esa sandalia. Pero Jesús le dice, tiene que hacerlo para que haya un cumplimiento de mi palabra. Y nótese que después que pasa esta escena de Lucas capítulo 3, 21, 22, 23, más o menos los versículos, habla de esta historia. Dice que de ahí ahora papá Dios, que tanto lo amaba, que tanto lo quería, que tanto lo adoraba, porque inclusive le recita las palabras, ese es mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia, en ese, en que está allá. Ahora le dice, venga para acá papá, capítulo 4 de Lucas, y lo introduce ¿a dónde? Al desierto. ¿Dónde fue qué? ¿Aplaudido? No. Donde fue tentado en todo, dice el versículo 2. El mismo Jesús pasó por el desierto. Pero ¿qué me hace o qué me dice la narración de Lucas capítulo 4? Me dice que al terminar el proceso del desierto, dice que fue empoderado del Espíritu Santo. Quiere decir que en el desierto, digo yo, se encontró un oasis para que en el momento de la tribulación, en el momento de la tentación, ese oasis le diera palabra de vida y lo tuviera dinámico para poder sobrepasar el momento de la sequía, para pasar el momento del desierto. ¿Qué estaba haciendo Dios? Haciendo un proceso para entrar en una renovación de lo que iba a hablar de su mismo Hijo sobre la faz de la tierra. Nos dejó una enseñanza muy grande, de un estandarte muy alto, de una calificación 10. Pero nosotros queremos llegar a ser empoderados del Espíritu Santo sin pasar por sequías, sin pasar por desiertos, sin bajar a ese momento oscuro que nadie quiere llegar. Pastor, pero somos hijos de Dios. Sí, es verdad, somos hijos de Dios, pero necesitamos pasar por procesos. Necesitamos entrar en esa dinámica de morir al viejo hombre, que muchas veces no queremos quitarlo, queremos avivarlo inclusive. Entonces, la pregunta aquí que yo puedo formular, ¿son necesarias las sequías? ¿Son necesarios los desiertos, pastor? Jesús los pasó. Jesús estuvo ahí y la palabra lo registra, que muchas veces estuvo en esas sequías y que muchas veces las sequías son necesarias para que vengan los renuevos de Dios. ¿Qué sequía se está pasando hoy? ¿Qué desierto estás viviendo hoy en su vida personal? Desiertos y sequías en el área económica, desiertos en su salud, sequías en su salud, desiertos y sequías en el área familiar, en el área espiritual. Yo no sé, yo conozco mi sequía, yo conozco mi desierto, pero que sea la ocasión de la noche para que tú puedas entrar a la presencia de ese lugar santísimo y decirle: Señor, estoy pasando por esta sequía. Pero toda sequía tiene una caducidad. Toda sequía, todo desierto para el Hijo de Dios tiene una caducidad. Dios te ha llamado para un propósito, y ese propósito tiene una bendición. Ese propósito y esa bendición en Cristo no caduca. El desierto y la sequía en sí caduca. ¿Por qué le hacemos más alarde? ¿Por qué estamos más pendientes de la sequía, del desierto, de ver de colocar la mirada en la promesa de aquel que nos llamó? Pero entramos en esa dinámica que muchas veces nos saca del contorno de lo que es la palabra. Por eso toda sequía, todo desierto en Cristo es la antesala para una renovación. Toda sequía, todo desierto en Cristo es una antesala para una renovación. Entonces, por eso el Señor nos dice permanentemente: no temas, no temas, pero que esto, no temas, pero que aquello, no temas, pero que me está pasando esta enfermedad, no temas, pero es que tengo este problema, no temas, pero es que me enfermé. ¿Y mi llagas qué pasó? Pero es que tengo un problema económico. Yo soy el dueño del oro y de la plata. Y comenzamos a declarar palabras de muerte, y Él nos saca la contrapuesta para demostrarnos que si creemos
En el momento del desierto, en el momento de la sequía, Él nos va a dar el renuevo de su espíritu. Eso lo dice la palabra claramente. Ustedes preguntarán de pronto, ¿por qué? ¿Por qué estamos en sequía? ¿Por qué estamos en desiertos, pastor? ¿Por qué estamos en tantos problemas si somos los hijos de Dios? ¿Qué será? ¿Qué nos estará aconteciendo en nuestra vida? Y yo coloqué aquí con rojo. ¿Por qué? Porque la sequía, escuche esto, porque la sequía mata lo que a ti te puede matar. Aleluya. La sequía y el desierto por la cual puedes estar pasando hoy, muchas veces el Señor te va a permitir que lo pase. Porque esa sequía y ese desierto que posiblemente podemos estar pasando, Dios necesita que a través de este ejercicio, lo que a ti te puede matar, el desierto y la sequía te lo va a matar. Dios hace una antesala. Dios va antes que. Dios sabe que si yo tengo una bendición para Jan, ¿qué pasa? Dios conoce el corazón de Jan. Dios va una milla más allá que Jan. Y si Dios sabe que hay una bendición para Jan, pero que no la puede recibir en la actitud que tiene, entonces Dios le dice, venga Jan para acá. Venga Jan para acá. ¿Y qué hace el Señor? ¿Lo mete a dónde? Lo mete al desierto, le da un tiempo de sequía. ¿Para qué es lo que está haciendo el Señor en el desierto? ¿Para qué está llevando a la sequía? ¿Para matarlo? No, para matarle lo que está en el hombre viejo, viciado, que no puede avanzar a lo que Dios quiere mostrar. Dios permite entrar al desierto. Dios permitió que Jesús pasara por el desierto, porque en el desierto y en la sequía, ¿qué estaba haciendo el Padre con el Hijo? Lo estaba empoderando del Espíritu. Y eso es lo que está diciendo Isaías en el versículo 3 del capítulo 44. Habrán surcos, regará la tierra para que las generaciones tengan un renuevo diferente. Eso es lo que está diciendo la palabra. Dale un fuerte aplauso al Rey. Por eso necesitamos entrar a esa sequía y a ese desierto para matar lo que a ti te puede matar. Y si Dios no trae sequía ni trae desierto, déjeme decirle que no se puede morir aquel viejo hombre. Y lo que planta en buena tierra, ¿qué pasa con el tiempo? No va a fructificar. Por lo que hay allí todavía, va a matar lo que Dios quiere colocar. Por eso Juan el evangelista en el capítulo 12, me acompaña allí a la escritura, en el capítulo 12 de Juan, versículo 24, dice la palabra: de cierto, ¿qué pasa? Os digo que si el mismo grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho, pero mucho fruto. Qué tan importante es que se tenga que caer. Qué tan importante es que tengamos que pasar por el proceso de renovación. Qué tan importante para poder ser fructíferos en lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros en nuestras vidas. Pero en su voluntad el hombre no puede morir para renovar. Por eso el Señor desde la antigüedad comenzó a hablar de un renuevo para la humanidad. Y aquí comienzo a mostrar cómo ese renuevo comienza a hacerse visible en medio de la humanidad. Desde la antigüedad, Dios Padre ha estado hablando a cada uno de nosotros. En la antigüedad, con los profetas, con su mismo pueblo de Israel, habló de una de otra forma dinámica, hablando con Jeremías, hablando con Isaías, hablando con Daniel, hablando con Ezequiel, hablando con Zacarías, hablando con una cantidad de profetas de la época. Pero todos fueron esquivos a la palabra. Y desde la antigüedad el Señor comenzó a hablar de lo que iba a ser el renuevo. Y la misma escritura lo dice allí en Isaías capítulo 11 versículo 1, por favor. Dice la palabra: del tronco de Isaí. ¿Quién es Isaí? Historia bíblica. ¿Quién es Isaí? ¿El papá de quién? De David, el cantor, que estaba hablando en el capítulo 65 del Salmo.
Ahora dice, del tronco de Isaí brotará un ¿qué? Brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces. Ojo, porque comienza a profetizar lo que iba a ser el verdadero renuevo aquí en la tierra para la humanidad. Versículo 10, por favor, dice la escritura aquí mismo en Isaías. En aquel día se alzará la raíz de Isaí como estandarte de los pueblos. Hacia él correrán ¿quién? Las naciones, y glorioso será el lugar donde repose. Oh, santo sea su nombre, Señor, en esta hora. Jeremías capítulo 23, versículos 5 y 6. Sigue hablando de lo profético que iba a acontecer. Vienen días, afirma el Señor, en que de la simiente de David hará surgir un vástago justo. Él reinará con sabiduría en el país y practicará el derecho y la justicia. Versículo 6. En esos días Judá será salvada, Israel morará seguro, y este es el nombre que se le dará: el Señor es nuestra salvación. Se estaba profetizando, se estaba mostrándole al pueblo de Dios, se estaba hablando de lo que iba a acontecer con el renuevo. No era cualquier renuevo, no era cualquier vástago que iba a ser, era la misma presencia de Dios hecho carne en medio de su pueblo. Jeremías capítulo 33, versículo 15, para seguir tomando referencia de lo que se estaba profetizando en la antigüedad, de lo que iba a ser el renuevo. En aquellos días y en aquel tiempo haré que brote de David un renuevo justo, vuelve y repite, y él practicará la justicia y el derecho en el país. Nótese que estas palabras que está hablando el profeta Isaías y posiblemente el profeta Jeremías tenían un margen aproximadamente de 550 años a la aparición del gran renuevo. Aproximadamente, cálculos de pronto un poquito variables, 550 años después que hablan estos profetas, viene la aparición en la tierra del renuevo de renuevos. Y tú sabes quién estoy hablando en esta hora. Se necesita que este renuevo sea visible en todo el mundo. Ya no está en la clandestinidad. Ahora Ezequiel en el capítulo 17, versículo 22, lo expresa de una forma más práctica, para ver si de pronto la humanidad del momento entendía lo que estaba hablando el Padre de los cielos. Y dice Ezequiel capítulo 17, versículo 22, así ha dicho Jehová el Señor: tomaré yo del cogollo de aquel alto cedro, ojo, y lo plantaré del principal de sus renuevos. Cortaré un tallo y lo plantaré sobre el monte alto y sublime. Ay, no me lo mueva allí, déjamelo ahí. ¿Lo qué? Lo plantaré sobre el monte alto y sublime. ¿A dónde murió el Señor Jesús? En el monte del Gólgota, en el monte de la calavera. Tiene varios significados. En el monte más alto de Israel. Seguimos, por favor. Dice el versículo 23: en el monte alto de Israel lo plantaré y alzará ramas y dará ¿qué? Fruto. Y se hará magnífico cedro, y habitará debajo de él todas las aves de todas especies, a la sombra de sus ramas. ¿Qué pasa? Habitará. Y sabrán todos los árboles del campo que yo, Jehová, habité el árbol sublime. Levanté el árbol, ojo acá, bajo, hice secar el árbol verde e hice reverdecer al árbol seco. Yo, Jehová, lo he dicho y lo haré. Ojo con ese texto que acabamos de interpretar, que acabamos de leer. Hay un pasaje bíblico que dice que de lo más vil y menospreciado que hace el Señor, levanta para avergonzar a quienes, a los sabios. Aquí está hablando el Señor de una forma, el escritor está hablando de una forma profética y está casi que recitando ese texto que no lo sabemos de memoria, pero lo hace de una forma diferente, pero con la misma profundidad que es. Dice: levanta el árbol, hice secar el árbol verde. Me encanta, lo hice secar.
De lo más vil y menospreciado, Dios levanta para avergonzar los árboles verdes. E hizo reverdecer el árbol seco. Ese vil y menospreciado que estaba seco, que no tenía vida, ahora lo reverdece en el nombre de Jesús. ¿Para qué? Para avergonzar al árbol que está. No sé si me estoy haciendo entender, pero está hablando el Señor de una forma tan grande y tan poderosa que la misma iglesia a hoy tiene que entender estas palabras que está hablando el profeta Ezequiel. Es una palabra que en su momento no se supo interpretar y que creo que en este momento parece que tampoco se pudiera interpretar. La palabra profética con la que iría a acontecer el mayor renuevo de la historia. Se estaba hablando antes que el renuevo existiera sobre la faz de la tierra. El profeta Zacarías en el capítulo 6 versículo 12 nos habla de otra forma esta interpretación que estamos hoy narrando. Y hablarás diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo. Wow, gloria a Dios. El cual brotará de sus raíces y edificará el templo. ¿De quién? De Jehová. Y él edificará el templo de Jehová. Y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono. Y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Está profetizando el Señor. Dice la palabra que ese renuevo fue despreciado y rechazado. No he llegado al Nuevo Testamento. Estoy hablando desde el punto de la antigüedad, de la escritura, de la palabra. Y vemos cómo la humanidad del momento rechazó el renuevo. Dice Isaías 53, 2 al 8. Dice de esta forma: creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era muy atractivo y nada en su apariencia lo hacía de pronto deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolor, hecho para el sufrimiento. Todo evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente, él mismo cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos nosotros sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia, absolutamente nadie. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Por favor, saltamos allí al versículo 10 que me encanta. Y dice: pero el Señor quiso quebrantarlo. Wow. El Señor quiso pasarlo por el desierto. El Señor quiso que hubiera sequedad en su momento. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no que se haga mi voluntad, sino la tuya. Era un momento de sequía, era un momento de desierto para Jesús. Estoy adelantándome en el tiempo. Era un momento de sequía. Dice que brotaban lágrimas de sangre en el momento póstumo a la cruz del Calvario. Este mismo que está profetizando Isaías 550 años está hablando en esta forma. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Me encanta esa frase final. Verá su descendencia y prolongará sus días. Por causa de la muerte, por causa del desierto, por causa de la sequedad,
ahora hay vida. Ahora hay descendencia prolongada para tus generaciones. Por eso cuando nosotros como padres hacemos el acto de bajarnos al desierto, de bajarnos a la sequedad y caminar por los años de sequedad y por los años del desierto, no le tengas miedo al desierto que puedes estar pasando en esta hora. No le importe la sequedad que puede estar pasando con su esposa, con su esposo. De pronto lloras en la habitación porque no hay comida. No hay para esto, no hay para aquello, no hay para la educación de su hijo. Pero no importa, el Señor hoy te dice: no temas, no temas, no temas, le dice la iglesia. Hoy el Espíritu está hablando a tu corazón: no temas. Porque si pasas el sufrimiento, si pasas en la sequedad, si pasas el desierto, yo prolongaré sus días y llevaré a cabo la voluntad del Señor sobre tu generación. No es sobre tus lomos, no es sobre tus fuerzas, es sobre la voluntad del Padre que hoy se levanta para decirte: pasa el desierto, pasa la sequedad, porque si vas conmigo, tú eres un ganador en el nombre de Cristo Jesús. Dale fuerte aplauso al que vive y reina. Aleluya. Él da testimonio de lo que estamos hablando. Él da testimonio de vida. Y dice que la verdadera raíz que brota como renuevo, ahora lo dice directamente Él. Apocalipsis capítulo 22, versículo 16 y versículo 17. Ahora Él mismo habla. Ya no es la antigüedad, ya no es la historia. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para darle a ustedes testimonio de estas cosas que conciernen a las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, lo que se proclamó en los versículos de la antigüedad, la brillante estrella de la mañana. El espíritu y la novia dicen: ven. Y el que escuche diga: ven. El que tenga sed, venga. Y el que quiera tome gratuitamente del agua de la vida, para que el surco que está en sequía ahora se levante y reverdezca el vástago que el Señor quiere levantar. ¿Por causa de qué? Por causa de dejar derramar la presencia del Espíritu Santo. Esto lo está hablando Él mismo. Esto no lo está diciendo ya Isaías, no lo está diciendo Jeremías, no lo está diciendo Zacarías. Ahora Él mismo se levanta con voz de trompeta y declara la palabra que Él viene de la simiente de David. ¿Para qué? Para renovarnos, para que haya un renuevo. El renuevo, amada iglesia, no se lo da el gobierno. El renuevo de su vida no se lo da el sistema. El renuevo de tu vida no te lo da el hombre ni la mujer. No se ampare en lo que no es espiritual. No se ampare en lo que no trasciende a la eternidad. El verdadero renuevo y cambio de tu vida se lo da una sola persona. Y esa persona en esta noche se llama Cristo Jesús. Aquel que hizo todo para que tu vida pueda renovada y sea cambiada. No busques el renuevo en el mundo. No busques el renuevo de tu vida, mujer, en un hombre que te falla. No busques el renuevo, varón, en una mujer que te va a fallar. Aún no busques el renuevo en la misma iglesia, porque la iglesia está en un proceso de renovación. Muchas veces buscamos renuevos en el pastor, en la ley, en las normativas. No, el único renuevo que te hace cambiar se llama Cristo Jesús. Vaya a la fuente, vaya a la raíz primaria y clámele y gímele al Señor por un renuevo y un cambio de tu vida. Muchas veces la poda es necesaria. Por eso el que hoy te da el renuevo te tiene que podar. Y ahí nosotros no queremos. Nosotros queremos el renuevo, pero sin nada de procesos. El águila necesitaba tener un proceso de renuevo para caminar 30 años y surcar los aires. Ahora aquí el Señor nos está hablando que es la simiente de David, que es el renuevo, que es el que trae la palabra fresca a través del Espíritu para que tu vida sea transformada y sea cambiada en el nombre de Cristo Jesús. Pero eso hoy te está diciendo que necesitamos renovarnos, pero para poder ser renovados necesitamos ser podados. Y el evangelista Juan
En el capítulo 15, versículo 1, versículo 2, nos habla de esta poda. Y dice la escritura: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, ¿qué pasa? La corta. Pero toda rama que da fruto, ¿qué pasa? La poda, la regla, la pone bonita para que dé más fruto todavía. Versículo 4 y 5, por favor, nos saltamos allí. Permanezcan en mí, ojo, un principio básico para poder ser renovados. Tú no eres renovado en la clandestinidad. Tú no eres renovado en la oscuridad. Permanezca en mí y yo permanecerá en ustedes. Así dice, así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer, ojo, en la vid. Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Está hablando el evangelista Juan. Yo soy la vid y ustedes son ¿qué? Las ramas. El que permanece en mí como yo en él, dará muchos frutos. Separados de mí, no pueden ustedes hacer absolutamente nada, dice el escritor. Muchas veces la poda duele, y yo sé que duele, pero es necesaria para que dé fruto. ¿Va a doler? Sí, va a doler. Y yo soy testigo de que duele una poda. Pero si queremos hacer un proceso regenerativo, de ser renovados en el espíritu, necesitamos ser podados. Pregunto, ¿qué te tiene que podar hoy? ¿Qué tiene que podar hoy el labrador? ¿La envidia? ¿Los celos? ¿La murmuración? ¿Las contiendas? ¿La fornicación? ¿El adulterio? ¿La borrachera? ¿Las adicciones a los juegos de azar? ¿Las adicciones al alcohol? ¿Las adicciones a las drogas? ¿A qué tienes que el Señor podar hoy? ¿Qué tienes que podar hoy? La vanidad, el orgullo, la prepotencia. ¿Qué tienes que podar hoy? Está hablando el Señor en esta hora. Recuerde que tú eres un retoño, un renuevo en Cristo. Y estoy hablando de una iglesia que conoce la palabra. No le estoy hablando a cualquier ignorante en la palabra. Estoy hablándole a la iglesia que Dios ha traído para esta noche. Y muchas veces nosotros conocemos la palabra, pero no la decretamos. Y Santiago, en el capítulo 4, versículo 17, nos dice esto. Porque yo derramaré, Santiago, capítulo 4, versículo 17. Habla de que si yo sé hacer lo bueno y no lo hago, se me cuenta como pecado. Y el problema es que estamos muchas veces ahí. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta, le es pecado. Y yo no puedo que en mi vida haya un renuevo sabiendo hacer lo bueno y no lo hago. Porque el Señor te conoce el corazón. Le mentirás a tu papá, le mentirás a tu mamá, le mentirás a tu esposo, le mentirás a tu esposa, le mentirás inclusive al mismo pastor. Pero a Dios no se le miente, porque Dios conoce los sentimientos de tu corazón. Y por eso vemos mucha gente que en la iglesia está estacionada. Por eso vemos que muchas personas en la iglesia están fosilizadas en el tiempo. Y el tiempo corre, el tiempo pasa, el tiempo avanza, pero encontramos gente con mucho tiempo en la iglesia caminando si estuvieran buscando alguna moneda de oro todavía. ¿Pero por qué? Porque han sabido hacer lo bueno y no lo han hecho. Pero quieren renovación, quieren cambio, quieren transformación, pero no se dejan transformar por la palabra. La palabra no sirve. Ojalá traigan un pastor extranjero para el centro, para que nos diera una palabra fresca. Lo que queremos es una palabra que me motive la carne, mas no el espíritu. Y nosotros como creyentes necesitamos que la palabra nos exhorte, nos discipline, nos reargulle allí, lo que dice Pablo en Timoteo. Pero queremos palabras suaves y palabras light que no terminan haciendo absolutamente nada. Él te sigue podando lo malo, porque Él dice las palabras que lo prometió. Y si Él dijo, ¿qué dice? Él lo hará. Él no es hijo de hombre, ¿para qué? Para mentir. Si Él dijo que había una promesa y Él dijo que quería hacer contigo un renuevo, Él lo hace. Pero recuerde que si usted sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta como pecado.
No importa qué desierto o qué sequedad esté pasando. Él hará brotar agua sobre el sequedal. Y lo dice el versículo 3 del capítulo 44, que ya lo leímos. Él lo hace brotar. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal. ¿Cuál? Tú lo conoces, cuál sequedal tiene, cuál desierto tienes hoy. Y río sobre la tierra árida. Mi espíritu derramará sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Esta parte de este versículo es importante que usted la pueda mirar con lupa. Porque aquí está hablando de que está detrás suyo. ¿Y qué está detrás suyo? ¿Qué ha formado? Hijos, nietos, sobrinos, generaciones están detrás tuyo. Y dice la escritura, porque yo derramaré agua sobre el sequedal. Una familia puede estar pasando por un momento caótico generacional, pero él dice que él va a regar agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida que de pronto tu familia ha pasado. Y dice que mi espíritu derramará sobre tu generación. No dice que sobre solamente la persona, sí, dice que sobre tu generación. Y bendición sobre tus renuevos. ¿Y qué era un renuevo? Es un vástago, es algo que le sale al tronco. ¿Y qué ha salido sobre sus lomos? Hijos, generación de relevo. Esa generación, por causa de que tú dejes que el agua de los ríos entre a su sequedad, es bendecida tu generación. Es bendecida tu prole. Son bendecidas tus saetas en el nombre de Cristo Jesús. Dice que la va a derramar en aridez, en tu desierto. No en tu prepotencia, no en tu orgullo, no en tu vanidad. Queda claro esta noche eso. Por eso antes que venga la lluvia, vendrá sequía. Él no va a derramar esa agua que está hablando ahí sobre el hombre que no ha querido renovar su mente y su cuerpo. Él va a derramar donde hay que sequía, donde hay que desierto, ahí donde ya no podemos más, ya la angustia nos cansa, ya el problema nos agobia, ya todas las cosas nos hacen casi que inertes para seguir. Pero el mismo Dios de la gloria dice: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas ocultas que tú no conoces. Pero ahora, en el momento de la sequedad, en el momento del desierto, el Señor te dice: levántate y resplandece, porque ha llegado tu día. Levántate, no temas, porque yo estoy contigo. Levántate, iglesia. No importa la sequedad, no importa el desierto, porque llegó el renuevo para tu vida. Oh, aleluya, alabado sea tu nombre, Señor. Luego de esa sequía y de esa sequedad, la lluvia vendrá sobre la sequía. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué es así? ¿Por qué Dios lo programa de esa forma? Porque la sequía mata lo que no tiene que estar. Para lo que nazca nuevo, no sea muerto. Y por eso la muerte tiene que traer renuevo. Por eso es importante que el desierto y la sequía pase. Y hemos dicho, los momentos difíciles de la vida para el cristiano no son malos. Ahora entiendo mucho más por esta palabra que los momentos difíciles de la vida para el cristiano son para renovarnos en el espíritu. Es para hacernos cambios de renovación. Es para hacernos reingeniería en lo interior, para poder visualizar lo exterior. Aleluya. Ahora, ¿qué pasa? Dice el libro de Números capítulo 17, por favor. Versículo 8, y vamos a leerlo hasta el versículo 13 en la Reina Valera. Está hablando al pueblo. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio. Y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido. ¿Qué había? Reverdecido la vara de Aarón. Y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Vamos hasta el 13. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel. Y ellos lo vieron. Y tomaron cada uno su vara. Y Jehová dijo a Moisés: vuelva la vara de Aarón delante de testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes. Y hará cesar sus quejas delante de mí, para que no mueran. E hizo Moisés como le mandó Jehová, así lo hizo.
Entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo: he aquí nosotros somos muertos, perdidos somos, todos nosotros somos perdidos. Cualquiera que se acercare, el que viniere al tabernáculo de Jehová, morirá. ¿Acabaremos por perecer todos? Necesitamos morir para que la vara reverdezca. Necesitamos morir, y ya lo dije, ¿a qué? A la murmuración, a la contaminación del pecado, sí, para que la vara que Dios te va a dar reverdezca y puedas levantarla en el momento de guerra. Aleluya. De la muerte siempre brotará vida. Por eso es importante que yo mengüe para que Él brote renuevo en nuestras vidas. Es importante que nosotros menguemos para que el renuevo de renuevos brote y dé vida a nuestras generaciones. La humildad trae ¿qué? Exaltación. ¿Trae qué? Renuevo. Filipenses capítulo 2 versículo 8 y 9 habla sobre esto también, ya en la vida de Jesús. Y dice la escritura: y al manifestarse como hombre, ¿qué pasó? Se humilló a sí mismo y se hizo ¿qué? Palabra que nos gusta, ¿verdad? Obedientes hasta la muerte, y muerte de cruz. Versículo 9. Pero por eso Dios, ¿qué hizo? Lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, Cristo Jesús. Quiere decir que para poder llegar a este nivel de vida, mi vida, yo tengo que ser humilde y manso. Porque ¿qué pasa? Dios mira de lejos ¿a quién? A los altivos de corazón. Por eso es importante que para que en mi vida haya un renuevo, yo tengo que tener la humildad, tengo que bajarme. ¿Para qué? Para que Él crezca. Para que Él crezca. Recuerde algo, amada iglesia, que tú y yo éramos olivo silvestre. Romanos lo dice en el capítulo 11, versículo 17. Y el renuevo, ¿qué hizo? Nos injertó para ser partícipes de la raíz y poder obtener la savia. Ahora bien, es verdad que algunas de las ramas han sido desgajadas y que tú, siendo de olivo silvestre, han sido injertados entre las otras ramas. Ahora participa de la savia nutritiva ¿de qué? De la raíz del olivo. Versículo 18. Sin embargo, no te vayas a creer mejor que las ramas originales. Y si te jactas de ello, ten en cuenta que no eres tú quien nutre a la raíz, sino que es la raíz la que te nutre a ti. Vamos. Tal vez dirás: desgajaron unas ramas para que yo fuera injertado. Tú eres hoy esa rama del olivo silvestre. Y quiero terminar con estas palabras. Cuando veas desiertos o sequías, no temas, porque va a venir un renuevo en tu vida. Y la pregunta es: ¿qué renuevo va a venir? Déjeme decirle que vendrá un renuevo de una unción fresca. Y dice el versículo 3 del capítulo 44 de Isaías, volvemos al principio, para darle ya el cierre final a esta enseñanza. Dice la escritura: porque yo derramaré agua sobre el sequedal. Ahí lo que está diciendo el escritor literalmente es que yo daré una nueva unción de mi espíritu. Quiere decir que si tu vida estás pasando hoy por un sequedal y por un desierto, no temas, no temas, porque está al punto, si obedeces la palabra, si se sujeta a la palabra, va a recibir una nueva unción de parte de Dios. Por causa de tu obediencia, por causa de tu disciplina, por causa de tu sujeción, vendrá lo nuevo de Dios. Pero hoy el Señor te dice a tu espíritu: camina a la milla más, arrepiéntate y cambia para que tu renuevo llegue y seas una nueva creación. Y no solamente nos da una nueva unción. Cuando estamos en el desierto y la sequía, el Señor nos dice: no temas, porque ahora de ti saldrán frutos. Versículo 4 de este mismo capítulo 44 nos habla el Señor.
y brotarán entre hierbas. ¿Qué va a hacer? Va a brotar entre la misma hierba. ¿A dónde dice que el trigo crece? ¿Al lado de qué? De la cizaña. Pero el Señor anhela y desea que tú seas hoy el trigo y que pueda brotar entre la hierba como sauce junto a las riberas de las aguas. Los frutos no se ven si no hay una poda por parte del labrador. Hoy te dice el Señor, si quiere fruto, si quiere unción, muera tu viejo hombre, a ese hombre andajoso y sucio y maloliento que por muchos años hemos tenido arrastrando. Hoy el Señor te dice, muera. Para que haya un renuevo, tienes que cambiar tu mente, tu pensamiento, para que puedas conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta en Cristo Jesús. Pastor, ¿qué debemos hacer en el proceso de la sequía? Fácil. Solamente le regalo 3 puntos. Primero, enfócate en lo porvenir. Versículo 7, por favor, del capítulo que estuvimos leyendo, Isaías 44. ¿Qué debemos hacer en el proceso de sequía, pastor? ¿Qué debemos hacer? Deme el antídoto. Deme la salida para esto. Enfócate en lo porvenir. Y dice la escritura, y quien proclama lo venidero. ¿Quién proclama lo venidero? ¿Lo declarará? ¿Quién? Por eso el Señor está diciendo, enfócate en lo porvenir. Pero no solo enfocarte en lo porvenir. Dice, adáptese al orden de Dios. ¿Queremos hacer este proceso? ¿Cómo lo podemos hacer, pastor? Enfócate en el porvenir. Adáptate al orden. Dice el versículo 7. Y lo pondrá en orden delante de mí. ¿Qué vas a colocar delante de Dios en orden? Lo que está por delante. Pero no solamente enfocarte en lo porvenir, no solamente adaptarse al orden, sino que ahora, para poder entrar en ese proceso de sequía y para saber qué podemos hacer, dice la escritura, anúncieles lo que viene y lo que está por venir. Si Dios te ha dado el privilegio de ser renovado, si Dios te ha dado el privilegio de hacer un cambio radical en tu vida, no es para muerte, es para vida. Dios te ha renovado para hacer brotar vida de tus entrañas, para que haya una unción nueva en ti, para que broten frutos nuevos en ti. Y cuando esto se mezcle en el querer de Dios, ahora Dios hace que el proceso de la sequía tú lo puedas enfocar en lo porvenir. Tú lo puedas enfocar en un adaptamiento al orden de Dios, y tú lo puedas anunciar a todo aquel que no tiene la palabra de Dios en su corazón. Hoy el Señor está renovando a una iglesia por la palabra, y esta renovación que está haciendo el Señor por la palabra es para que no le tengas miedo a la sequía, no le tengas miedo a los procesos, no le tengas miedo al desierto. Y hoy el Señor te dice a través de la palabra, levántate y enfócate en el porvenir. Adáptate al orden que yo te estoy pidiendo que haga, y anuncie las buenas nuevas de mi palabra, para que aquellos que no conocen de ella se puedan levantar en este tiempo y puedan ser lumbreras en medio de la oscuridad, puedan ser renovados en mi espíritu, puedan salir de la cautividad, de la miseria, de la pobreza, de la enfermedad. Pero tú, iglesia renovada en Cristo, se tiene que levantar y anunciar las buenas nuevas del evangelio. Es el momento de reverdecer, es el momento de renovarnos, es el momento de resplandecer en lo que Dios quiere hacer con la iglesia, en el nombre de Cristo Jesús. Coloque sobre sus pies.